Se filmó ahí bailando. Buenos días, consejeras y consejeros. Vamos a iniciar nuestra reunión, nuestra mesa de trabajo. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos los miembros de las comisiones de legislación universitaria, de honor y justicia y la comisión especial de género. ¿Sí, no? Especial de género. Y le doy la bienvenida también a nuestra abogada general, la doctora Ponce Gómez, y también al vicerrector, al doctor Jaime Vázquez. Entonces vamos a iniciar esta sesión de trabajo. Con fundamento del artículo 47, fracción segunda, tercera y 11ª del Estatuto Orgánico, artículo 33, fracciones 2, 3 y artículo 37, párrafo segundo, artículo 38 y artículo 39 del reglamento del Honorable Consejo Universitario, ambos ordenamientos de esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y habiendo efectuado el pase de lista, corroboramos que están presentes los miembros de las comisiones estatutarias de legislación universitaria, de honor y justicia y de género. Y en términos del artículo 38 del reglamento del Honorable Consejo Universitario, se determina que tenemos quórum legal para sesionar y tomar los acuerdos correspondientes. El orden del día para el que fuimos citados es el siguiente: pase de lista y declaración de quórum, que desde luego ya lo realizamos, y el segundo punto es lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de texto del proyecto de reforma integral al reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Como ustedes saben, ya hemos iniciado toda la parte de la reforma legislativa en nuestra institución. En un primer momento ya aprobamos la reforma a la ley orgánica, que es a la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que esa invariablemente tuvo que haber sido aprobado y avalado por el Congreso del Estado. Ese fue un primer paso. Una segunda acción importante fue la reforma a nuestro estatuto orgánico. En este orden, ahora seguirán la reforma a los reglamentos correspondientes, en donde ya sería la parte medular de la organización de cada uno de los aspectos que tiene que ver con la organización de nuestra institución. Y uno de esos reglamentos es precisamente la Defensoría de los Derechos Universitarios. Como ustedes también saben, porque ustedes estuvieron en esta reforma del estatuto, está establecido cuál es el procedimiento, ¿sí?, que tenemos que realizar para la ley, para el estatuto, y cuál es el procedimiento para los reglamentos. Entonces vamos a sujetarnos a este procedimiento que lo establece el artículo 156 de nuestro nuevo estatuto, que nos dice que la formulación, adiciones y reformas al estatuto orgánico y reglamentos universitarios deberán sujetarse al procedimiento siguiente: dar a conocer a los miembros del Consejo Universitario el texto del proyecto para que en un plazo de 15 días hábiles siguientes aquel a que se les hubiera turnado lo analicen y emitan su opinión ante la o el abogado general. Tratándose del estatuto
orgánico, se deberá realizar una consulta abierta a la comunidad universitaria dentro del plazo señalado en la fracción anterior. Es decir, exclusivamente para el tema del estatuto y de la ley deberemos sujetarnos a la consulta, ¿sí? Pero en el caso de los reglamentos es ponerlo a disposición de los miembros del Consejo Universitario, y estas comisiones actuantes son las que van a analizar en un primer momento este documento para después ponerlo a disposición del Pleno o de los miembros del Pleno del Consejo Universitario. Entonces ese es el procedimiento. Desde luego se respetarán los 15 días para ponerlos a disposición y que emitan su opinión, y posterior a esto la abogada general, en un término también de 15 días, va a elaborar la glosa para efectos de volver a analizar el resultado, y ahí es donde va a actuar precisamente, vamos a actuar nuevamente los miembros de esta comisión, de estas comisiones presentes. Entonces, en el desahogo del punto número 2 del orden del día, vamos a invitar a la doctora Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de nuestra institución, para que realice la presentación del proyecto de reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra institución. Cedo el uso de la palabra a nuestra abogada. Buenos días, consejeros universitarios. Pues como les comentaba el señor secretario, ponemos a su consideración el proyecto de reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quiero comentarles que la Dirección de Igualdad de Género, la Defensoría, la Vicerrectoría de Docencia y otras instancias colaboramos para la elaboración de este proyecto, que en este momento pondremos a su consideración, a fin de que ustedes, una vez que lo analicen y lo revisen, pudieran hacernos las aportaciones que crean convenientes. Se va a poner a consideración del Pleno del Consejo, a fin de seguir el procedimiento, como lo acaba de señalar el secretario, para que hagan sus aportaciones a la oficina que represento, a fin de poder enriquecer el documento y presentarlo finalmente para su aprobación. El fundamento jurídico de las consideraciones de este proyecto es en base al artículo 16, fracción primera de la ley, y 55, fracción cuarta, y 156 del Estatuto Orgánico, que, como señalaba el secretario, ha sido recientemente aprobado. Ambos ordenamientos de esta Universidad Autónoma de Puebla. Y considerando que, inciso A, la persona titular de la rectoría tiene la facultad de presentar ante el Consejo Universitario para su aprobación proyectos de formulación o reformas a los reglamentos. Inciso B, el Consejo Universitario tiene la atribución exclusiva de elaborar, modificar o abrogar reglamentos de aplicación general, como sería en este caso. Inciso C, en la formulación de reglamentos se deberá observar lo siguiente. Primero, dar a conocer al Consejo Universitario el texto del proyecto. Segundo, en un plazo de 15 días hábiles siguientes, lo analizarán y emitirán su opinión ante la o el abogado general. 3. Concluido el plazo anterior, la o el abogado general, dentro de un término no mayor de 15 días hábiles, glosará las opiniones y emitirá las observaciones y las turnará a la Comisión de Legislación Universitaria. 4. La Comisión de Legislación Universitaria formulará el dictamen para su discusión y aprobación ante el Consejo Universitario. Y 5. Los proyectos deberán ser aprobados por más de la mitad de los consejeros presentes con derecho a voto. La doctora María Elvira Ramírez, rectora de nuestra universidad, presenta a consideración de las comisiones citadas el siguiente proyecto bajo la siguiente. Exposición de motivos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración hizo énfasis en los derechos humanos fundamentales que obligatoriamente deben respetarse, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, sin distinción, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, el derecho a la educación gratuita y obligatoria, el derecho a la seguridad, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni de ataques a su honra o a su reputación, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la libertad de reunión, entre otros. Aunque muchos de esos derechos aparecen positivizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento pleno de ellos se reflejó en el texto constitucional en México hasta el 10 de junio del 2011, año en el que se llevaron a cabo reformas sustanciales, en especial las que quedaron plasmadas en el artículo primero, en el que se estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, y queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En 2016, desde la ANUYES, se promovió la firma de la Carta Compromiso para la difusión y aplicación de los principios constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria. El punto 3 de la Carta de la ANUYES se insta a las instituciones de educación superior a impulsar o fortalecer su funcionamiento si ya existen, de las defensorías, mecanismos, instancias o instituciones de protección de derechos humanos de la comunidad universitaria. En la UAP, desde hace 32 años, estableció normas que garantizaran a las personas integrantes de la comunidad universitaria el respeto a los derechos humanos en los recintos universitarios y se concretaron el 27 de septiembre de 1991, con la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios como instancia encargada de prevenir, atender, sancionar y evitar faltas en materia de derechos universitarios. La aprobación del dictamen del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se produjo el 16 de julio de 1992 y desde hace más de 31 años hasta ahora se encuentra vigente. La existencia de la Defensoría se ratificó con las recientes reformas a la ley de la UAP y del Estatuto Orgánico. Con la expedición de la Ley General de Educación Superior en 2021, las reformas a la ley y al Estatuto Orgánico de la Universidad en 2023, fue necesaria la adecuación y actualización del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, a fin de alinear sus contenidos a las nuevas disposiciones. En este texto del proyecto ustedes van a encontrar que se hizo incluyente y se hizo de la forma más sencilla, porque finalmente es un texto que los alumnos, el personal académico y no académico, tendrán que utilizar para la defensa de sus derechos universitarios y humanos. En este sentido, quiero decirles que se trató de hacerlo más sencillo, porque bueno, finalmente los más vulnerables serían los alumnos. Yo siempre he considerado que el alumno, al acudir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, es porque ya fue a todas las instancias y no encontró ni orientación ni que alguien lo escuchara. Entonces, yo creo que es una instancia muy importante para que los alumnos se sientan escuchados. Con el proyecto de la reforma integral al reglamento se precisa que la Defensoría de los Derechos Universitarios es la instancia a la que cualquier persona integrante de la comunidad universitaria puede acudir cuando considere que fue o está siendo afectado en algunos de sus derechos universitarios o humanos. Un aspecto importante fue aclarar, para que no existan problemas de invasión de competencia con otras instancias, en qué asuntos no es competente la Defensoría.
En el supuesto de que algún miembro de la comunidad universitaria presentara una queja o denuncia de una presunta violación a sus derechos que no corresponda a la competencia de la Defensoría o en caso de incompetencia en materia laboral derivada de actos o omisiones de violencia de género, la Defensoría, sin dilación, estará obligada a canalizarla de inmediato a la oficina que represento, en donde se le proporcionará el apoyo inmediato. En el Estatuto Orgánico, en consistencia con las nuevas disposiciones de la ley de la UAP, se prevé quién designa y quién promueve al titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la duración de su cargo, la posibilidad de ocuparlo por un periodo más de igual duración y los requisitos para ocuparlo, así como sus facultades y obligaciones. El reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la propuesta de reforma, consta de 5 capítulos denominados Disposiciones Generales, de la integración y organización, de las facultades y obligaciones, del procedimiento, de las recomendaciones, así como de artículos transitorios. Con la actualización del reglamento, la universidad asume los compromisos derivados de los instrumentos internacionales, las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, los compromisos que le impone la Ley General de Educación Superior a partir del derecho humano que es la educación superior, así como los de la nueva ley de la UAP, que hizo énfasis en la igualdad sustantiva entre las personas, la prevención y la erradicación de todo tipo y modalidad de discriminación y violencia, además de promover valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. El contenido del proyecto. El proyecto de reglamento de la Defensoría centra su contenido en los siguientes puntos. Inciso A, se precisa que la independencia y la autonomía de la Defensoría es autónoma a cualquier instancia de la universidad. Inciso B, se aclaran las conductas que conocerá la Defensoría y las personas que cometan las violaciones a derechos humanos y universitarios. Inciso C, se establecen los principios en los que se sustentan las funciones de la Defensoría, entre otros, los de legalidad, confidencialidad, perspectiva de género, equidad, inclusión, interés superior de la niñez y la adolescencia, presunción de inocencia, pro persona y respeto a la dignidad humana. Inciso D. Se especifican los requisitos para iniciar el procedimiento de oficio y a petición de parte. Inciso E. Se adicionan los casos de incompetencia, precisando en los casos de evaluaciones académicas realizadas al personal académico, a excepción de los que contravengan derechos universitarios distintos a los de carácter académico y los asuntos relacionados con la materia electoral universitaria. Inciso F. Se detalla que en los casos de incompetencia derivada de actos o omisiones de violencia de género, la Defensoría de manera inmediata deberá remitir el expediente a la oficina de la abogada o del abogado general para su atención correspondiente. Se amplía la integración de la Defensoría proponiendo al menos 3 personas defensoras adjuntas en lugar de 2, personal especializado, necesario, y se señala que los nombramientos del personal de la Defensoría se llevarán a cabo con apego a la paridad de género. Se incorpora la atribución de la persona titular de la Defensoría para proponer el nombramiento de las personas defensoras adjuntas y se precisa que la remoción de las personas defensoras será en los términos señalados por la legislación universitaria. Inciso I. Respecto de los requisitos que deberá cumplir para ser persona defensora adjunta, auxiliares de la titular de la Defensoría, se deberán cumplir los siguientes requisitos: poseer título y cédula profesional de licenciatura en Derecho y preferentemente estudios de posgrado en el área de Derechos Humanos, contar con experiencia mínima de 5 años en el área de Derechos Humanos, acreditar conocimientos y capacidad en medios alternativos de solución de conflictos y perspectiva de género y gozar de reconocida honorabilidad y prestigio profesional. Inciso J. Se señala la obligación de las personas adscritas a la Defensoría para guardar absoluta confidencialidad de los asuntos que les sean de su conocimiento y evitar el conflicto de intereses que pudiera afectar su imparcialidad y objetividad al proceder en el desempeño de sus funciones. Inciso K. Se amplían las facultades y obligaciones de la persona titular de la Defensoría, entre otras, para
coadyuvar con las acciones afirmativas y programas para promover la prevención y erradicación de la discriminación y violencia de género, fomentar el acceso al mismo trato y oportunidades, así como el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad universitaria a través de la proximidad y la especialización de mecanismos de defensa y protección. Fomentar y coadyuvar en la formación, la investigación, la extensión y la difusión del arte y la cultura en materia de derechos humanos, cultura de paz con perspectiva de género entre la comunidad universitaria. Coadyuvar con los órganos y autoridades universitarias en la estrategia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia. Procurar la profesionalización permanente del personal de la Defensoría. Divulgar y promover la cultura de la ética entre la comunidad universitaria. Coadyuvar, fortalecer, difundir y coordinarse con las instancias universitarias en las acciones institucionales que contribuyan en la generación de una cultura de paz y fomentar la cultura de la queja o la denuncia en la comunidad universitaria. Inciso J. Con relación al procedimiento ante la Defensoría, se amplían las formas en las que se presentarán las quejas o denuncias y podrá formular además por lenguaje de señas mexicanas en los formatos institucionales, a través de medios digitales, electrónicos, institucionales, aprobados para tal fin, por medio de mecanismos accesibles para aquellas personas con o en situación de discapacidad y alguna otra necesaria para su presentación. Inciso M. Se establece que en los casos de violencia de género se evitará la victimización secundaria y cuando la víctima se encuentre en crisis se le informará que puede recibir atención psicológica si así lo requiere y se canalizará para la atención respectiva. Inciso N. Se precisan los términos del procedimiento y las notificaciones. Inciso O. Se incorpora la atribución de la Defensoría podrá solicitar a la oficina de la o el abogado general la adopción de medidas de protección para las personas que presenten quejas o denuncias, personas testigos y víctimas de actos de discriminación, con el fin de evitar la consumación de posibles afectaciones. Inciso P. Se establece que las partes podrán acudir a los medios alternos de solución de controversias siempre y cuando estén de acuerdo y las características del asunto lo permitan. Inciso U. Se precisa que los acuerdos pactados a los que lleguen las partes a través de los medios alternativos de solución de controversias deberán ser razonables, claros y acorde a las disposiciones de la legislación universitaria. Inciso R. Se detallan los elementos con que contendrán las quejas o denuncias y, inciso S, se precisa la obligación de la Defensoría para que, en la probable comisión de actos o omisiones con apariencia de delito, incluidos los de índole sexual, de inmediato se orientará a las víctimas para que acudan a denunciar a la oficina de la o el abogado general o a las autoridades competentes en materia de procuración de justicia, además de otorgar el acompañamiento y la asesoría necesaria durante el procedimiento si así lo solicitan. Se señala que las recomendaciones de la Defensoría deben ser fundadas y motivadas desde la perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos. Por lo antes expuesto y fundada, se pone a su consideración el presente proyecto de reglamento. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, abogada. ¿Ya tienen todos la propuesta de reglamento? ¿Sí les llegó? Sí. Sí, directora. Sí, solamente para que me quede muy claro, el documento que nos llegó tiene varias diferencias con lo que acabamos de escuchar, o tal vez no se leyó completo. Doctor, es un resumen solamente, a diferencia del texto completo que es el que les enviaron a ustedes. Gracias. Pero si quieren que lo leamos, no hay problema. No, nada más saber si el que tenemos es correcto también. Sí, ajá, sí, lo que yo les leí es un resumen, pero si quieren que leamos el texto completo del reglamento, no hay problema. No, saber si es eso. Gracias. Perdón, buenos días a todas y todos. Creo que es importante que les informemos
como bien señaló el secretario y la doctora Miriam, seguimos en la lógica de la actualización de reglamentos que tenemos en la universidad. En este caso, pues era un reglamento inmediato, porque ya tenía tiempo en que necesitaba una actualización respecto a toda una serie de cambios de políticas y sobre todo lo que la Ley General de Educación Superior estableció respecto a que las instituciones de educación superior deben ser instancias de cultura de paz y libres de violencia, ¿sí?, hacia las mujeres. En ese sentido quiero comentarles que a la par de revisar el reglamento de la Defensoría de Derechos Universitarios, que sí significó un cambio muy importante al reglamento original, tuvimos a la mano, al lado, lo que es el protocolo de género, que también prácticamente ya está revisado totalmente, y a partir de todas las opiniones que la comunidad universitaria le vertió a la Dirección de Igualdad de Género. Lo que hicimos es que no puede ser incongruente el reglamento de la Defensoría con el protocolo, e incluso también revisamos el Código de Ética. Esos tres instrumentos ahora solicita la Secretaría de Educación Pública, la propia Auditoría Superior de la Federación y otras instancias de gobierno, porque es un elemento fundamental para garantizar que la universidad tiene previsto los mecanismos de defensa, los mecanismos de atención que todo universitario debe contar respecto a sus derechos universitarios humanos. Recuerden que ahí se amplía este concepto de derechos universitarios. Recordarán ayer en la presentación del doctor Concheiro, que insistió mucho en el término de la educación como un derecho humano. Entonces, ¿qué es lo que hay? Ustedes se preguntan, bueno, la Defensoría ya funciona, ahí está, pero si se dan cuenta es una Defensoría muy chiquita, muy pequeña. Lo que vimos, y esto es una parte muy importante que va a venir de cuando se presenten sus aportaciones y cuando se concluya, es la creación de una estructura apropiada de la Defensoría. Como ustedes ya vieron, va a tener 3 defensores adjuntos, ¿sí? Y cuando vimos, porque hay defensorías en el país que son líderes, la Universidad de San Luis Potosí se ha caracterizado por tener una defensoría muy reconocida, con mucha participación, ¿sí? La Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, la UNAM misma tiene una estructura muy robusta. Entonces nos dijimos, ¿qué vamos a hacer? Resulta que hay muchas instancias en la universidad que están atendiendo problemáticas de género, y recuerden ustedes que tenemos las unidades de género en cada unidad académica. Entonces estamos haciendo un trabajo de reorganización, ¿sí?, de todas esas áreas para poder fortalecer la Defensoría de Derechos Universitarios y quede con los recursos que tenemos en otras áreas. Hay la Dirección de Igualdad de Género, está esta instancia de certificación, ¿sí? Hay áreas que tiene la DAU, y así hay personal académico muy bien formado, ¿sí?, en las unidades académicas, particularmente en el caso de la Facultad de Derecho, que por muchos años han trabajado estos temas y que los tienen muy sólidos. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber una reestructuración también al aparato de gestión que tiene la Defensoría, ¿sí?, que le permite ejercer a plenitud pues las responsabilidades que tiene. Yo nada más haría mención de algo que está en el documento: la total autonomía de la Defensoría. ¿Sí? Esto es algo muy importante que no hemos hecho. Incluso si ustedes ven en el organigrama, la Defensoría forma parte de la estructura cuando debe ser una instancia independiente. Tiene que gozar esa independencia. Algo que logramos trabajar con ustedes. Aquí reconozco la participación de la Facultad de Derecho. Se dice que para ser responsable de la Defensoría no es forzoso ser abogado, ¿sí? Hay gente muy bien formada en la universidad que ha trabajado sobre estos temas, lo cual permite una apertura, pero hay otras figuras ahí que necesariamente tienen que tener la formación. Si ustedes ven los requisitos que se establecen, hay, por ejemplo, la experiencia probada de 5 años en la cuestión de los derechos universitarios, que tengas certificaciones sobre mediación, es decir, que tengas una serie de
requisitos que son importantes para poder cumplir, ¿sí?, esas responsabilidades que están ahí establecidas. Este es un gran cambio porque digamos, el objetivo que tiene la rectora es que esta defensoría asuma, ¿sí?, un papel fundamental de liderazgo que tiene que ejercer para que todos estemos de acuerdo que están plenamente garantizados nuestros derechos. Ustedes saben, ahí en la Vicerrectoría de Docencia llevamos el PIEVA, y en el PIEVA muchas veces los estudiantes dicen, bueno, pues yo van 5 veces que digo que el tal fulano pues se comporta muy mal y ustedes no hacen nada, ¿sí? Ahora lo que hacemos nosotros, porque hay un espacio donde las chicas, los chicos pueden darnos a conocer opiniones sobre comportamientos de los docentes, que los tenemos muy de cerca, y como ustedes ya vieron, hay la recepción desde la Defensoría, pero en casos que tengan que ver ya con una cuestión que trate con la oficina de la abogada general, se pasan para allá. ¿Qué buscamos con esto, con este reglamento? Es que no haya tantas ventanillas dispersas, que sí se tenga clara la cultura de género, la cultura de prevención de violencia, ¿sí?, la defensoría misma de nuestros derechos, y que no corresponde también, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces van hacia ciertas cuestiones de tipo académico que no son de la defensoría, pero sí podemos ventilar a las instancias que tienen que atender esto para que no quede perdido, ¿no? Y en el caso muy específico de las mujeres en la universidad, que sientan que no están siendo atendidas. Otra parte muy importante es esto de cuidar la revictimización, que no andes en oficina tras oficina tras oficina y que te hagan las entrevistas y los cuestionamientos y a ver prueba, y a ver esto, y a ver aquello. No, va a haber cuestiones mucho más directas. Y aquí también tenemos que aprovechar la tecnología, ¿sí? La Defensoría va a tener que tener una plataforma de trabajo pues que te permita realmente el acercarse. Recuerden que siempre se ha discutido que si es anónimo no sirve, pero lo que podemos ver son los seguimientos que tienen las distintas observaciones o denuncias que pueden hacerse de esa manera, que tú puedas permitir un seguimiento, ¿sí? Y esto nos involucra a todos. Hemos platicado con el señor secretario porque a él le llegan. A veces tenemos y tomamos decisiones de suspensión de un profesor porque ha tomado acciones contrarias, y entonces pues van y nos acusan con él, y viene del sindicato, y entonces porque siempre tiene que hacerse con pleno derecho, respeto a los derechos laborales, pero siempre tienes que prever la justa atención del reclamo que tiene alguien, porque te está diciendo, mira, está pasando esto, y no hace nada. Ahí es donde creo que este cambio que se está haciendo pues es muy importante. Esa es la lógica, por eso empezamos con la Defensoría de Derechos Universitarios. Pero sí me gustaría aclararles que casi cuando terminemos esto, tendrá que presentarse ya para autorización por las observaciones que ustedes hicieron al protocolo de género, que prácticamente está terminado, y al código de ética, porque tiene que haber congruencia, no pueden ser instrumentos diferentes, ¿sí? Y además son ámbitos también en términos de lo que corresponde. El protocolo es un componente, ¿sí?, que dice, ¿sí?, sobre las formas en que tú tienes para hacer tus demandas, establece con mucha claridad esta cultura que tiene que haber de motivarse tanto en la parte formativa y no formativa de todas las acciones de nuevas masculinidades, de cultura de paz, de respeto y de trabajo que tiene que hacerse. Por ejemplo, una cuestión muy importante, está la doctora Claudia y seguramente en el ICDE lo tienen, Facultad de Filosofía y Letras, Derecho, sobre todos los estudios de investigación que hay que hacer. Hay mucha información en la universidad que ya contamos, ¿sí?, les decía todo esto de PIEVA, ¿sí?, para que se pueda estudiar comportamientos que tienen que ver, por ejemplo, en la afectación del rendimiento académico cuando no se han atendido este tipo de demandas. Entonces, es un reglamento muy importante, ¿sí?, creo que es fundamental, es una piedra angular también dentro de lo que la rectora se propuso en el plan de desarrollo institucional, ¿sí?, de tener respeto a los derechos de los universitarios, y viene a formar parte de este esfuerzo que después ya verán, la agenda del otro año, ya hay avances por parte de la Vicerrectoría de Investigación con sus reglamentos, y la Vicerrectoría de Docencia. En enero estamos ya regresando para trabajar los reglamentos de estudiantes, tanto de escolarizada, no escolarizada, la parte de lineamientos de servicio social, los lineamientos de práctica profesional y de lo de creación
se llama creación, supresión de programas de estudio, ¿no? Todos esos ya vienen. Esta dinámica no queremos que se detenga. Esto va a significar, en términos concretos, que esto se presenta el día 27. Terminaremos la primera fase de la consulta. El último día de vacaciones es el 19 de diciembre, se cumplen los 15 días hábiles que, conforme al estatuto, se tienen que cubrir para que le hagan las observaciones, y del 4 al 25 de enero se realiza la glosa por la oficina de la abogada general. Estamos en los tiempos establecidos y pues firmes al compromiso que estableció la rectora con la comunidad de que la reforma legislativa tiene que tener continuidad y tiene piedras angulares. Esta es una piedra angular que nos va a repercutir en todo lo que posteriormente vamos a realizar. Está el reglamento si quieren revisarlo con calma, algunas observaciones, puntos, ya le aprendimos más, entonces ahora creo que tiene mucha congruencia y les digo que lo revisamos a la par del protocolo y del código. Estamos abiertos a sus inquietudes. Sí, Adelante, Hola, consejero. buenos días. Yo quisiera solicitar el envío del reglamento. Hasta ahorita no me han llegado, entonces quisiera revisarlo con detenimiento, por favor. Sí. Gracias. Omar, pásele el reglamento a la compañera, por favor. La propuesta. Sí. Es del área de igualdad de género, ¿verdad? Sí, de la Sí. Comisión de Género. Sí. No tiene la doctora Mari Carmen. la doctora Mari Carmen No, tiene. pero ella es de... Sí, de ahí mismo. ¿Sí? Que la doctora Mari Carmen no viene. Ahorita le facilita el documento. El director, Jorge, adelante. Gracias, maestro Alonso. Yo tuve oportunidad de revisar el reglamento, sí me llegó temprano, y me parece muy atinado el hecho de que no tiene un carácter punitivo, sino que tiene un carácter de defensoría de derechos, que es la labor trascendental y fundamental de esta defensoría. Solamente tengo una duda. En el artículo 15, fracción cuarta, establece que en los casos o los acontecimientos, algo así dice, fracción cuarta del 15, ya está. Los hechos anónimos son improcedentes. Los hechos ocurridos con anterioridad mayor a 6 meses serán archivados. Esto no sé si implica una caducidad. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia declaró que los hechos, sobre todo de índole sexual, ya no tienen caducidad, que pueden ser denunciados con aunque hayan pasado hace mucho tiempo. Entonces no sé si esto se contrapone. Es una duda técnica que la verdad yo creo que la resolverá. Pero el mismo reglamento está señalando que la Defensoría no es competente para ese tipo de asuntos. Los atiende la Oficina de la Abogada General. Correcto. O sea que por eso no se se establece contrapone. Muy bien. Lo que va a hacer, ¿sabe qué, doctor? La defensoría es, si algún alumno llega o algún profesor o algún trabajador no académico sino administrativo, podrá llegar a la defensoría, pero la defensoría lo que va a hacer es mencionarlo y remitirlo directamente con nosotros. Claro. Porque se trata de algún asunto de índole sexual, nosotros tendríamos que orientar a la persona porque tendría que ser fuera de la universidad en la fiscalía, porque es un delito de índole sexual, y nosotros generalmente los orientamos, los acompañamos a presentar la denuncia y estamos pendientes del procedimiento judicial que se lleva. Por eso sí caduca en la defensoría, pero no con nosotros. Claro, muy bien, gracias por la aclaración. Pero caduca otro tipo de hechos. Sí. Consejero, adelante. Buen día, perdón, yo igual tengo una pequeña duda. ¿Me puedo estar sentado? Es que si para no tapar. Lo que pasa es que en el artículo 10 de este reglamento aparece que la persona defensora adjunta debe de tener licenciatura en Derecho. Ahí se estipula, pero en el Estatuto Orgánico que se publicó en Gaceta, en el artículo 153, lo marcan como preferentemente en Derecho. Al titular. Pero Titular. pero A los no al defensor adjuntos. adjunto. Esa es mi duda. A los que son adjuntos forzosamente se iban a tener que ser Sí. licenciados en Derecho, ¿verdad? Sí. Ok, ya. Esa era mi duda. Sí. Gracias. Sobre todo porque ellos son los que conocen el procedimiento. Deben de conocer el procedimiento que se debe seguir. Gracias. Sí, es el personal de apoyo. Y debe ser especializado. Doctor Sergio, adelante. En lo que comentó ahorita el compañero,
el estatuto dice preferentemente abogado. Y en lo que nos pasaron aquí no dice preferentemente abogado, dice preferentemente con estudios de posgrado, y dice que sea abogado. Si quieres, regrésale a lo que nos comentaron. Es para los defensores. Es lo que nos leyó Perdón, la para los abogada al adjuntos. inicio. Defensora. Dice poseer título y cédula profesional de licenciatura en Derecho. Pero es defensora. Es la- Ajá, no, pero también el anterior, si quieres pon el de defensor, Los requisitos de El defensor. titular es abajo. los de Dice- titular. No, es arriba. No, porque era en el estatuto. Está En el estatuto, en el artículo 153, dice, para ser persona titular de la Defensoría ¿En dónde está? de los derechos universales deben cumplir los siguientes requisitos: poseer título, fracción primera, poseer título y cédula profesional de licenciatura, preferentemente en Derecho, para ser titular. Sí. Pero aquí estamos Hablando de adjuntos. de adjuntos. Ajá, no, pero el titular aquí como bien. No viene. No, No viene. viene, No, porque viene No del viene. estatuto. Ya, nada más esa era mi duda. Gracias. Así porque hablan de la defensora adjunto, ¿no? Sí. Más preguntas, por favor. Directora, Cultura Física. Gracias. Tengo un poco de duda en el artículo 15, la cláusula 14. Artículo No, 15. más que duda es que nos dice que en caso de inconformidad, la última cláusula, sobre la recomendación emitida por la Defensoría, la persona que interpuso la queja o denuncia deberá presentarla ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario. La resolución del Consejo será inapelable. Pienso que tendría que haber ahí una temporalidad de en qué tiempo debería presentarla o no. Creo que nos blinda un poquito al respecto de la presentación. Sí no dice de la temporalidad. Ajá. Y una segunda intervención, si me lo permiten, artículo 20. En el segundo párrafo dice: la Defensoría resguardará los acuerdos y los comunicará a las partes implicadas y les dará seguimiento hasta su cumplimiento. Ya hemos tenido alguna experiencia en este sentido, que se presentó alguna cuestión ante la Defensoría y yo solicitaría o quisiera sugerir que debería decir: y los comunicará por escrito, porque sí tuvimos ya una experiencia y solamente a veces son comunicaciones telefónicas o por otro tipo de mensaje, y yo creo que sí debe quedar asentado que cuál fue la resolución. Es una sugerencia, porque sí tendría que decir ahí por escrito. Y el día de ayer, también en la reunión que nos hizo favor la abogada de hacer con el área de la salud, respecto de las cosas de su oficina, y pasa muy en común con estas otras instancias, las notificaciones de que tienen que acudir, sí llegan, pero después ya desconocemos qué pasó. Ya nunca, no sabemos qué sucedió. Entonces, tal vez no es que nos hagan conocer el caso por completo, sino se citó a tal persona y la solución fue favorable, o no sé, algo. Se llegó a un acuerdo o algo, porque ya se queda Lo que pasa es que se les notifica a los alumnos, maestra, o sea, llegan los alumnos y a ellos se les hace la notificación de la resolución, pero si ustedes creen conveniente que le notifiquemos a la unidad académica... Es que pues, sin yo problema, considero, no podemos hacer. perdón la interrupción, que si nos notifican que está sucediendo algo con el alumno o con quien sea, pues también deberá haber una notificación de qué pasó con esa citación. Nada más, o sea, solo para conocer. Sí, gracias. Es que generalmente, por ejemplo, en caso de suspensión, al que le notificamos al alumno y directamente a la dirección de administración escolar. Pero si ustedes creen conveniente, les podemos tirar una copia para el conocimiento del estatus del alumno.
considero que sí es pertinente que nosotros como directivos estemos enterados, no del caso en sí. Le voy a comentar un asunto que recientemente sucedió en el complejo regional. 2 alumnas hicieron una denuncia por discriminación contra un docente, pero las 2 alumnas son de diferentes generaciones. Hace un año hubo una denuncia contra este docente y la alumna se quejó de que nunca le hicimos caso. Viene otra alumna diferente y con el mismo docente tiene el mismo problema. Son personas adultas, ya madres de familia, y el docente lo que les dice es que qué están haciendo ahí perdiendo su tiempo, que ya se vayan a cuidar a sus hijos. Entonces, obviamente esa situación pues les molesta mucho a las alumnas y lo denuncian. Entonces meten la denuncia, no solo con la abogada, sino también con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Me mandan un oficio solicitando que yo solicite el apoyo de la oficina de la abogada. Se hace esa situación, citan al docente y hasta ahí se quedó. A mí sí me mandan el oficio para citar al docente, yo le aviso al docente que tiene que presentarse. Pero cuando vengo a ver después qué fue lo que sucedió, porque las alumnas me dicen, oiga, ¿en qué quedó? ¿Lo citaron y qué pasó? Vengo a ver al abogado y me dice, es que las alumnas no se presentaron a ratificar y por lo tanto el caso ya no se dio por concluido y ya está aquí el oficio. Y entonces le digo, ¿pero cuándo les avisaron a las alumnas? Es que se les habló por teléfono y nunca respondieron. Bueno, ¿cómo si nos mandaron un oficio para que le avisara yo al docente? Y si no contestaron las alumnas, pues que me avisen a mí como director y yo les aviso a las alumnas, oiga, las están citando para que vengan a ratificar. Pero no sucedió eso y se dio por concluido el ejercicio. Y quedamos mal nosotros porque las alumnas nos dicen que somos los solapadores de esas personas y que la universidad supuestamente está haciendo algo y obviamente pues esa situación nos afecta. Entonces sí sería importante que se le diera un seguimiento más formal a la situación o alguna metodología ya definida. Sí, doctor, también. Siempre lo que tenemos que cuidar es la discrecionalidad. Recuerden que muchas veces las partes ya no siguen porque el asunto ya se ventiló demasiado y entonces eso inhibe el que se denuncie, pero tiene razón porque sí, la mayoría de veces es porque ya no se ratificó. Entonces esa no ratificación, pues ya trabajaste luego mucho y al final pues ya no puedes hacer. Lo que proponen de que revisemos la metodología del procedimiento establecido para que cuidando ese debido, la debida discrecionalidad de la víctima, ¿sí? Y sobre todo del proceso, que se informe bien sobre el avance, pero con el cuidado que se necesita, ¿no? Para no proponer esta revictimización que muchas veces sí es delicada. Lo que podríamos hacer es lo que dice el doctor, una vez que al alumno se le notifique y a la DAE, mandarles a ustedes una copia de cuál es el estatus del alumno. Podrán conocer como lo tenemos, es que damos a conocer cuando se le trabajadora como lo tenemos. En muchos casos, lo que hacemos es que si hay una denuncia de algo, por ejemplo, no entran en CETED o no entran a varias cosas que tenemos establecidas. Ahora ya también se puede para PRODEP y para SNI. Son cuestiones que te califican. No puedes tener una investigación en curso. Y si no está enterada la otra parte, ustedes como directores, pues sí hay algo que no está de conocimiento, que creo que es importante. Adelante. Bueno, yo con la experiencia que tuve en la Defensoría, porque fui defensora, había un problema precisamente con los campus, que es algo que acaba de señalar el doctor Jaime, que era precisamente la falta de personal. O sea, en este caso la estructura de la Defensoría es muy pequeña y cuando llegan asuntos de campus, en esa época teníamos muy pocos, pero era muy difícil que la Defensoría acudiera a atender en cada uno de los lugares, porque además a las personas que denunciaban por correo no les era fácil llegar a la ciudad de Puebla a ratificar o a presentar personalmente su queja,
y entonces el hecho de que mandara al defensor adjunto, que en este caso nada más, en esta ocasión teníamos 2, cuando yo entré habían 3, pero los quitaron 1, que era el de género, nos lo quitaron y me quedé con 2, y entonces los dos adjuntos que yo tenía, pues les era imposible porque también tenían muchos asuntos en Puebla de acudir, y entonces dejamos de atender muchos asuntos en los campus. Y creo que ahorita si la Defensoría, como dice el doctor Jaime, se va a reestructurar y que pueda también acudir a los campus personalmente para atenderlos, porque la idea era que en una sola audiencia o en una sola entrevista, en ese momento el defensor adjunto pudiese tener los elementos para poder llevarse todo y emitir una resolución, esto es una recomendación. Entonces, creo que ahorita estamos en un buen momento para que los campus tengan esa atención que necesitan en este tipo de problemas, porque sí, en este caso es discriminación y la Defensoría, de acuerdo con como está estructurada, atiende casos de derechos humanos y en este caso entraría muy bien. Sí. Gracias, doctor. Tú, doctor, adelante. Yo más bien sobre los procedimientos, y ya también hablaron de la falta de personal y el comentario que se mencionó de que otras dependencias van a apoyar para que realmente sea autónoma, se necesita gente, pero ya se tiene la gente en muchas unidades. Y de hecho, sí lo noté en algunos casos que hemos tenido en el Instituto de Física. Realmente la solución se logra con el apoyo de las diferentes unidades. Algunos casos sí iban directo a Defensoría, pero lo combinábamos con la DIGE, incluso con la coordinación para los cursos de sensibilización. O sea, el problema se tiene que atacar desde diferentes puntos de vista, con el apoyo de gente, y no sé si este reglamento, esta propuesta, ya prevea eso, o sea, de que si está así, que se enfatice, porque sí es necesario, se necesita gente. Es imposible que puedan atender todos los casos que hay en la universidad, y más muy específicos de algunas áreas. Entonces, esa sería la recomendación para que podamos defender la propuesta. O sea, que no solo es, porque hay algunos reglamentos que dicen el formato que hay que llenar y todo eso, pero a fin de cuentas, si no se tiene la estructura, pues no se va a resolver adecuadamente cada caso. Ese es mi comentario. Gracias, doctor. Sí, maestra, adelante. Buenos días. Yo quisiera agradecer a todos lo que han mencionado y al mismo tiempo al grupo de trabajo que conformamos. Yo nada más tengo 2 comentarios y señalar puntualmente, pues recomendar más que nada. La primera está relacionada con el artículo 14, el apartado, bueno, la sección 8, donde dice procurar la profesionalización permanente del personal de la Defensoría. Aquí quisiera anotar que habemos aquí en la universidad personas que realizamos investigación sobre derechos humanos o estamos conectadas de cierta manera con otros grupos de trabajo en los cuales se ve precisamente esta cuestión sobre el acoso sexual o reducir la violencia de diferentes maneras. Entonces, aquí quisiera anotar que en esta cuestión de profesionalización, ¿a qué se refieren? Ser un poquito más específicos. Por ejemplo, se podría tocar el tema de tomar estos cursos que hay sobre la cuestión del opus person, que en este caso no sé si la universidad promueve ese tipo de curso, que ya no es opus mem,
ni mal, porque ya se cambió el término para ponerlo person, que es una persona que se necesita en una defensoría de derechos universitarios. El segundo es un entrenamiento que es desescalar cuando hay crisis, y se menciona también en el siguiente artículo que ahorita menciono. Y también precisamente cuando están lidiando con alguna situación que se presente, cómo pueden las personas que están ahí conectarse con otra, por ejemplo con profesores o con algunos que tengamos esos entrenamientos o esos cursos que podamos apoyar, ¿no? Pienso yo que se puede lograr. Hay tanto para cuestiones de crisis, de escalar, y ustedes bueno, aquí se menciona en el capítulo 4 también, en el artículo 15, en la sección en donde tienen que la persona probablemente necesita recibir atención, como en casos de ser la víctima, no se revictimice en el sexto. Y dice, en casos de violencia de género se evitará entrevistar a la víctima para evitar la víctima. Yo pienso que es victimización secundaria, a lo mejor sería revictimizarla, ¿no? Pero bueno, puede quedar así. Y cuando se encuentre en crisis, se le informará que puede recibir atención psicológica. Yo pienso que ahí, cuando se encuentra en crisis, es precisamente cuando entra la persona que recibe este entrenamiento en desescalar. Es un training que reciben para desescalar situaciones de crisis y volver a estabilizar la situación, y luego ya se podría conectar con psicóloga o con alguien que pueda recibir el apoyo. También debemos utilizar lo que existe en nuestro estado, ¿no? ¿Qué es lo que hay para apoyar? Hay líneas de crisis que se puede llamar, y no necesariamente tenemos que utilizar recursos extras de la universidad, sino lo que ya nos ofrece el sector salud, ¿sí? Entonces ahí yo creo que se podría acomodar, y yo creo que se puede lograr esa conexión con académicos y con las personas que estamos haciendo precisamente este tipo de trabajos, ¿no? Yo acabo de venir de un congreso en el cual estábamos algunas personas que se llaman los botones naranja, y estamos ubicados como en congresos para que nos contacten si existe una situación de acoso sexual o de violencia. Entonces somos los primeros en conectarnos. Tal vez ahí podemos poner, se conocen así como Orange Badge, y son personas que reciben un entrenamiento en específico y son los de color naranja, ¿no? Entonces a lo mejor ahí podríamos agregar esta situación de que los primeros en contactar puedan ser personas de la Defensoría que tienen un botón naranja, ¿no? O una cintilla naranja, y son los primeros que reciben este tipo de personas que están en crisis o que existe una denuncia. Bueno, eso quería mencionar. Gracias. Gracias, doctora Manzano. ¿Quién más desea participar? Sí, doctor. Buen día a todas y a todos. Honorable presidio. Algunas cuestiones. Primero, una pregunta. ¿Nos van a dar tiempo para analizar el documento y hacer nuestras propuestas? 15 días, como lo menciona el técnico. Segundo, de momento quiero hacer una propuesta en el párrafo primero del artículo primero. Si me pueden pasar. Nada más agregar la palabra y facultades. Lo considero importante, en un momento les digo por qué. Artículo primero, párrafo primero, donde dice integración y funcionamiento desde mi particular punto de vista, propongo que se le agregue donde dice integración, funcionamiento y facultades, para que desde ahí quede preciso, porque funcionamiento y facultades son cosas diferentes, y así quedaría más preciso desde la primera parte del capítulo primero de este documento que se nos está presentando. Un tercer aspecto es felicitar a la comisión interna porque se están tomando en consideración las tendencias actuales del derecho en general
y de los derechos humanos en lo particular. Concretamente me refiero a cultura de paz, nuevas masculinidades, violencia de género, erradicarla por supuesto, paridad de género. Todo esto pues ya está implícito en la legislación mexicana, sobre todo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ya se adopta en nuestra legislación universitaria. Eso es muy bueno, yo lo aplaudo. Y si se me permite, y lo voy a decir con mucha humildad, me sumo, si así lo consideran, a la comisión interna que está redactando este documento por mi formación. Tengo más de 30 años estudiando el tema de los derechos humanos. Tengo obra científica publicada al respecto. He asesorado también a algunas otras universidades públicas y privadas en la temática. Y no solamente eso, sino también aportar mis conocimientos en metodología del derecho, que para estos casos es muy importante la técnica legislativa, la argumentación jurídica, la lógica jurídica y la semiótica jurídica para poder colaborar en este y en los proyectos que se presenten que tengan relación con la legislación universitaria, porque pues eso es parte de mi formación. De momento es cuanto lo que quiero manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Nos vamos a pedir a los compañeros de la abogada y de la vicerrectoría y de la secretaría que te integres. Es coadyuvar, Sí. poner un granito de arena, nada más. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Doctor, adelante. Perdón, desde la opinión que hizo el doctor Gallardo y la doctora Manzano, quiero externarles que estamos trabajando en la vicerrectoría en colaboración con la oficina de la abogada general para que armemos el mapa desde PRODE de cuerpos académicos o líneas de investigación que tenemos en la universidad. Efectivamente, para lo que mencionaba la doctora Manzano, nos hace falta una profesionalización que yo creo que son a través de cursos cortos, no tanto de certificaciones, sino más bien una capacitación permanente que deben de tener las personas adscritas que estén en estas áreas, porque hay algunas que tienen que ver con la defensoría y hay otras que creo que corresponden mucho al protocolo. Algunas de las cuestiones que usted mencionó creo que las hemos visto en el protocolo, ahí es donde se están precisando, pero sin duda son fundamentales. La otra, no veo al momento algunas observaciones mayores. Como decía el maestro Alonso al principio, la diferencia entre lo que hicimos en el estatuto, que sí hubo un grupo de trabajo con ustedes para trabajarlo, aquí nos estamos yendo más a los 15 días que se tiene como comunidad universitaria para hacer esa revisión profunda que decía el doctor Gallardo, que es muy muy importante. Yo creo que eso nos va a nutrir, porque ustedes van a verlo en otra perspectiva, y espero que también antes podamos adelantarles, aunque haya un borrador y está el anterior protocolo. Lo que hemos hecho es de hacerlo más ágil, porque recuerden que era demasiado amplio, entonces se ha buscado que realmente permita una orientación directa a quien quiere presentar una denuncia. Eso creo que puede facilitar mucho las cosas, ¿sí? Para que ustedes vean, en este caso también fue muy importante lo que tenemos en las unidades de género, en las propias unidades académicas. La propuesta, esto que decía la doctora de los botones naranja, creo que necesita grupos que pudiéramos organizar, porque no se trata, y cuando pasó lo de las unidades de género, recordarán ustedes que eran estructuras pues, que nunca íbamos a poder cumplir, ¿no? Requerían personas especializadas, psicólogos, etcétera, y eso no lo íbamos a poder cumplir. Por eso es que estamos tratando de buscar todos los recursos humanos desde que hacen una buena investigación, los que tienen investigación, porque ahí les decía, ¿no? Podemos hacer las encuestas que ustedes consideren a través del CISO para poder establecer sobre todo una investigación longitudinal para ver cómo va a cambiar esto. Porque todo los que son expertos en esta materia dicen, lo único que va a pasar es que va a haber más casos, no los vas a contener, sino es más, lo normal es que crezcan, porque va a haber una mayor visibilidad, porque tendremos menos miedo a la cultura de denuncia, muchas cosas serán más fáciles, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso queremos conformar estos grupos, los que son formales en términos de las responsabilidades que se tienen, pero también al interior de la universidad, desde la investigación del trabajo que se está teniendo. Entonces, por eso estamos trabajando ahí de cerca, para que podamos tener esa información. Y les diría que, les repito las fechas, según los datos que tenemos, les decía, esto se presenta el día 27, 28, 29, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Son los 15 días hábiles que tenemos para subir opiniones. Aquí hay gente muy capaz, con mucho conocimiento, que nos gustaría mucho, y recuerden que siempre ha sido esa la disposición de la rectora. Esto no es la última palabra, siempre queda abierto a las opiniones de ustedes, y ahí es donde entra la segunda fase en las opiniones, porque ya se les llama a ustedes. Se ve la sistematización que hace la abogada en la parte de la glosa, y ahí es donde revisamos artículo por artículo y se suben las opiniones que ustedes se consideren que son aquellas necesarias, ¿sí?, para que lo podamos nosotros incorporar. Recuerden ustedes que en esto todavía tenemos comisión especial de género, pero ya no hay comisión especial de género en el estatuto. Ya se nos realizó, ya forma parte de las comisiones de género. Entonces, todo esto pues llama a la idea que tiene la universidad, la rectora, de que tengamos pues una estructura muy clara a través de la defensoría, de las instancias que están, que el protocolo sea muy preciso, que funcionen las unidades de género, pero que también tenemos estos elementos de investigación, de formación y de cultura de paz, que es, digamos, que es el concepto mayor que se tiene sobre este tipo de trabajo, y que nos permita realmente que en la universidad tengamos pues un trabajo armónico entre todos, y aquellas situaciones que se presenten pues tengan ese debido proceso para ser resueltas. Si tienen algún otro comentario, si no es así, señor secretario, ya. ¿Algún otro comentario? Nada más para aclarar al doctor Gallardo, en el artículo primero no lo pusimos, porque en el artículo 14 viene como una facultad, vienen las facultades del defensor o del titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. Por eso sí viene en el artículo 14 y no viene en el artículo primero. Gracias. De hecho, para su conocimiento, este es como le hicimos en nosotros, ese es el documento de salida, es el proyecto base, el documento base sobre el que la comunidad y principalmente los compañeros consejeros universitarios pueden emitir su opinión. El procedimiento interno en cada escuela, ya lo habíamos comentado, los compañeros, una vez que tengan en su poder el documento, pueden bajarlo a sus bases, ¿no? Entonces, tienen 15 días para ello. 15 días también lo va a tener la abogada para efectos de reunir toda la información, y una vez que tengamos eso, vamos a ponerlo nuevamente, es un documento nuevo de trabajo que vamos a estar analizando. Entonces, son 3 etapas más que nos faltan, ¿sí? La siguiente etapa será ponerlo a consideración del Pleno si los miembros de estas comisiones así lo determinan en la siguiente votación. ¿Sale? ¿Alguna otra opinión antes de la votación? ¿No? Entonces vamos a proceder a la votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar el texto del proyecto con las observaciones realizadas en esta sesión de reforma integral al reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios para ponerlo a disposición de las y los integrantes del Honorable Consejo Universitario en términos del artículo 156 del Estatuto Orgánico, sírvanse manifestarlo levantando su mano. ¿Votos a favor? ¿27? 27. Muchas gracias. ¿Abstenciones? 0. ¿Votos en contra? 0. 27 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Por
unanimidad de votos, se aprueba el texto del proyecto de reforma integral al reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios para ponerlo a disposición de las y los integrantes del Honorable Consejo Universitario en términos del artículo 156 del Estatuto Orgánico. En próxima sesión, entonces, estaremos poniendo a disposición de las y los compañeros consejeros universitarios para efectos de iniciar el procedimiento. Muchas gracias a todas y a todos. Consejeras y consejeros, una vez desahogado el orden del día, se da por concluida esta sesión de trabajo. Muchas gracias. Sí.